En nuestro capítulo pasado nos sumergimos en los océanos y nos encontramos con algunas de sus más bellas criaturas: delfines, tortugas marinas, grandes cardúmenes de peces de colores, una escuela de barracudas, ballenas jorobadas, mantarrayas gigantes, mantarrayas diablo, tiburones, ballenas, tiburones ballena y muchos más. Pero dolorosamente también descubrimos que nuestros océanos están en un grave peligro y que una de las mayores amenazas que enfrentan es la monstruosa cantidad de plástico que cae en ellos cada año. Nos enteramos que anualmente llegan al mar más de 8 millones de toneladas de plástico. Y que de todos los millones y millones y millones de toneladas de plástico que hemos producido desde que lo descubrimos, tan solo una mínima, pequeñísima parte se ha podido reciclar y una parte aún más pequeña se ha podido biodegradar. Estamos al borde en realidad de una situación tan crítica que puede llegar a ser tan preocupante como el mismísimo calentamiento global. Una de las mayores preocupaciones que tenemos con relación a nuestro planeta, además del cambio climático, es la inmensa e innecesaria cantidad de plásticos que están inundando nuestros océanos y nuestra vida en general. El problema del plástico es de dimensiones globales, así que nos fuimos con la gente de Greenpeace Colombia a ver qué tanto nos estaba afectando a nosotros. En Colombia, por supuesto, también estamos viviendo esta marea plástica. Hace unas semanas un equipo de Greenpeace Colombia recorrió las costas de nuestro país y encontramos que en playas, manglares, lugares de buceo había inmensa cantidad de residuos plásticos. Lugares muy bellos para los colombianos, lugares turísticos están siendo invadidos de plástico, están siendo transformados por la cantidad de plástico que están en ellos. Muchos científicos coinciden en que nos encontramos muy cerca de un punto de no retorno. ¿Qué quiere decir eso? Que si no cambiamos nuestras acciones, nuestros hábitos de consumo, los combustibles que usamos, nuestra dependencia de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera, llevaremos muy pronto el medio ambiente en el que vivimos a una situación irremediable, algo que ya no podríamos solucionar y que podría ser catastrófica para toda la humanidad. Por eso hay que actuar ahora. Pero, ¿qué hacer? Es muy importante que seamos conscientes de que nuestras acciones suman. Cuando yo decido no usar el pitillo, cuando cuestiono por qué me lo dan, cuando pienso que no debo usar icopor y también lo cuestiono, cuando reduzco lo de las bolsas y empiezo a llevar mi propia bolsa, que es muy fácil de cargar, cuando uso termo, en muchas ciudades uno puede irse de viaje, de paseo y finalmente cargar su termo y empezar a reducir ese consumo. Todos esos temas son súper importantes. El tema de los desechables, cuando tenemos un domicilio, el tema del pocillo, cuando uno está en la oficina o cuando está en otro lugar. La verdad es que hay muchas acciones que pueden ser, que son fáciles y que simplemente es como cambiar nuestra manera de hacer las cosas por otra manera mucho más amigable con el medio ambiente. El problema más grave es que el 56% de los plásticos que consumimos son plásticos de un solo uso. Son plásticos que duran unos cuantos segundos en nuestras manos, pero más de 300 años contaminando el planeta. Organizaciones internacionales como Greenpeace dirigen sus acciones directamente a nosotros, los consumidores, pero buscan tener una acción final sobre las leyes. Los países que han logrado eliminar completamente el uso de las bolsas plásticas y reducido de manera importante el consumo de plástico en general, lo han logrado porque se ha juntado la conciencia de la gente con la voluntad política. El problema es que en Colombia estamos un poco escasos de los dos, pero mientras se logra la voluntad política, no nos podemos quedar quietos. Tenemos que empezar nosotros, como individuos, como ciudadanos y como comunidad. Pues tal vez podríamos dejar de tener ese pensamiento derrotista y pensar que de pronto sí dejar de usar un simple pitillo, multiplicado por millones y millones de personas que dejen de hacerlo, podría ser el primer paso para un cambio que necesitamos hacer ya. Muchas organizaciones ambientales en el mundo están preocupadísimas por el problema del plástico. Algunas, como Greenpeace, caracterizada por acciones radicales y que tienen a veces bastante efecto mediático, están proponiendo en Colombia una petición. Mírela usted. Greenpeace Colombia es consciente de que el problema de los plásticos implica responsabilidades compartidas.
Por eso estamos invitando a todos los ciudadanos a comprometerse y ayudarnos a presionar al Ministerio de Medio Ambiente a cumplir con el Plan Nacional de Residuos Sólidos e incluir la eliminación de plásticos de un solo uso. Entra ya a www.greenpeace.co, firma y ayúdanos a presionar para que en Colombia se prohíba la circulación y la comercialización de plásticos de un solo uso. Y mientras vemos qué pasa con esa petición y qué pasa con nuestro gobierno, que nuestros gobiernos históricamente han demostrado que en cuestiones ambientales son absolutamente ineficientes, ¿no? Mientras vemos a ver qué pasa con su ineficiencia, a ver si de pronto logran un poquito de eficiencia para el planeta, pues nos toca hacer algo a nosotros. Pequeñas cosas como que, por ejemplo, cada vez que yo pido un domicilio, me aterra que aunque usted no lo pida, siempre le mandan esto: cubiertos plásticos desechables, que además se los mandan con una servilleta que es así, de pronto la necesita uno, metido en una bolsa de plástico, o sea, el combo del plástico, así usted no lo pida, en varias presentaciones. Si uno no les dice, señor, por favor, no me mande cubiertos que en mi casa ya tengo, se los embutan y le mandan, porque esto es como si fuera gran presentación, o no sé. Pero creo que este es un llamado, si nos ven, a los establecimientos que tienen el servicio de domicilio. No le cuesta nada, señor gerente o señor propietario, dígale al operador del domicilio, hágame un favor, pregúntele a cada usuario si necesita los cubiertos. Y si no los necesita, no los mande. Nos llenan de esta vaina que uno no usa y que terminan en la basura sin ni siquiera tener un uso. O sea, es peor que el plástico de un solo uso. Esto. No más cubiertos plásticos en los domicilios. La mayoría de nosotros tenemos cubiertos en nuestra casa. El agua. Yo sé que hay lugares en Colombia donde el agua no es potable, donde es muy difícil conseguirla, pues uno no se va a intoxicar como el presidente Duque, que se hartó por un salpicón en La Guajira y eso estuvo churriento ahí un poco de días. No, pues esa no es la idea. Pero sí hay ciudades en nuestro país donde el agua es potable y uno podría tomarla de la llave. Y en vez de estar gastando billete, porque cada botellita de agua que uno compra en una tienda ya está casi a 2.000 pesos, uno podría ahorrarse esa cantidad de dinero y ahorrarle plástico al planeta. ¿Cómo? Teniendo un frasco reusable en el que usted lleva su agua, lo va retanqueando, se va hidratando, ahorra billete y le ahorra plástico al planeta. Hace poco estuve en la ciudad de Pasto. Los colombianos somos felices diciendo que los pastosos son tontos. A veces creo que los tontos son los demás y que los pastosos no tienen un pelo de tontos, o por lo menos con el agua así me lo demostraron. Con este botilito que lo estamos distribuyendo de manera gratuita a los usuarios y a la gente que hace ciclismo, vamos a evitar que la gente consuma más botellas y más plásticos, y próximamente a lanzar un botilito de bioplástico biodegradable para que podamos efectivamente hacer una gran contribución al planeta. El agua que se produce en Pasto es un agua magnífica, se puede sin ningún problema consumir para que no tengamos ningún problema en la salud. Y así como Empopasto está patrocinando el consumo de su agua potable y el no uso de plástico de un solo uso a través de estas botellitas que está repartiendo, usted puede averiguar si en su ciudad el agua es potable. Y si el agua no es potable en su ciudad, haga cuentas, multiplique cuántas botellitas de agua usted se gasta al año. De pronto les haré más barato comprarse un filtro, tenerlo en su casa y tener el frasco para rellenarlo. O inclusive, consulte con la misma marca de agua en botellita que le encanta a usted, a ver si ellos no tienen el botellón grande, ese que se usaba cuando yo era niño, que tenían en mi casa. En vez de estar uno, que además es reusable, un botellón gigante. Usted compra el agua a principio de mes, la tiene ahí en un dispensador que los mismos de la marca del agua le dan, y en vez de estar comprando botellitas en la tienda, cada vez que necesita va y retanquea su frasco en el botellón de agua que usted tiene en su cocina. Se lo digo, haga cuentas, no solo se va a ahorrar un billete, porque es que el agua está muy cara, sino que además le va a ahorrar mucho plástico al planeta. Las bolsas plásticas nos están llenando de bolsas en todas partes, mejor dicho, en el supermercado, en la tienda de barrio, en las grandes cadenas, hasta el señor que vende perros calientes le da a uno su bolsa plástica para cualquier cosita que uno compre. Todo viene en la bolsa plástica. ¿Qué pasó con la bolsa de papel? La bolsa de papel es biodegradable. Y también podríamos volver a las costumbres y soluciones sencillas como las de las abuelas y las mamás, que aquí esta señora del sur de Bogotá se las tiene. Anteriormente nosotros hacíamos nuestro mercado, llevábamos nuestro canastico, nuestra mochila, en fique, la época de nuestros abuelos y todo era normal. Nos cambiaron
nos cambiaron el chip, nos dijeron que no, que eso era antihigiénico, que tocaba con bolsas plásticas porque era era el modernismo. Y entonces vino la era de la bolsa plástica, de lo desechable, y ahorita nos toca volver a desaprender lo que ya aprendimos, que es mejor, como en la época de los abuelos, volver con el costalito, volver con la mochilita, hacer nuestro mercado, porque la cantidad de basura que está llegando aquí al relleno sanitario Doña Juana es el 60% material plástico, que no es biodegradable, que dura más o menos más de 100 años en desintegrarse. Las gaseosas, sí, yo no les voy a decir que es que uno va a dejar de tomar la gaseosa, eso es cada quien verá, yo lo confieso, yo tomo Droga-Cola, no voy a decir de cuál de las dos que es más se consumen, yo me tomo mi Droga-Colita, sí me gusta y que, pero siempre que voy a buscar la Droga-Cola que yo me tomo, ¿por qué cada día es más difícil encontrarla en vidrio o en lata? Aquí en algunos lugares de Bogotá uno la consigue fácil, pero sale uno a los pueblos aquí cuando yo salgo a pasear por Suezca, aquí por Cundinamarca. ¿Qué camello para conseguir una en lata o una en vidrio? No, todo ahora es en plástico. ¿Y qué pasó con la botella retornable? En los restaurantes inclusive, que les sale más económico comprar la canasta de gaseosa retornable y traerse la botella de vidrio que se devuelve y que se... No, ya le sirven a uno la gaseosa en PET plástico. ¿Por qué? No entiendo la lógica de eso. ¿Será que es que el negocio es muy bueno? Pero bueno, no solo son importantes las acciones que cada uno de nosotros hagamos como individuo. Hay otras acciones de pequeñas empresas, de grandes empresas, o por ejemplo, Santa Marta, toda una comunidad que se ha propuesto convertirse en la primera ciudad libre en plástico de Colombia. La propuesta apenas están haciendo, pero bueno, se nota que ya hay eco a toda la información que nos ha llegado sobre la cantidad de plástico que hay en el mundo y en los océanos. Ojalá la propuesta peleche y se convierta en la primera ciudad libre de plástico de Colombia. Bueno, los que sí la tienen más clara son los jóvenes. Bueno, algunos, porque la verdad el bombardeo publicitario de las grandes marcas a veces no deja que la juventud se entere de todo lo que está pasando y está más preocupada por otras cosas. Pero algunos sí, sobre todo esos que llaman emprendedores. Emprendedores que no solo quieren hacer empresa que les genere sí, dinero, ganancias, etcétera, sino empresa sostenible y que ayude al planeta. Nos encontramos con esto, se llama Ecoflops. Sus fundadores son los hermanos Sebastián y Rafael. Aquí se los dejo, tienen una presentación digna del programa ese de Tanque de Tiburones. Ojalá alguien les mirara su propuesta, véanla. Hola, mi nombre es Sebastián Suárez, tengo 25 años y soy el creador, junto a mi hermano Rafael Suárez, de Ecoflops SG, una alternativa inteligente para salvar el mundo. Decidimos conformar un equipo de trabajo encargado de realizar artesanalmente, distribuir y comercializar calzado informal hecho a partir de plástico reciclado y reusado, calzado tipo chancla, calzado tipo sandalia, y actualmente nos encontramos en el desarrollo de una línea de productos como lo son el sueco y también zapatos informales. No se puede negar que además de una buena idea, los chinos tienen estilo. Bueno, en cuanto a las características técnicas, cada Ecoflop está compuesta principalmente por dos partes. La primera, que es la espuma o cuño, como le llamamos industrialmente, aquí la vemos, está compuesta 100% de materiales reciclados. ¿Qué tipo de materiales utilizamos? Utilizamos botas recolectadas, papelillo de dulce, mangueras de PVC y sobrantes industriales. Con estos mismos sobrantes industriales hacemos un proceso de reuso para la fabricación de la capellada. Finalmente, aplicamos una serie de recubrimientos artesanales para así poder garantizar su estética y su ergonomía. Proponemos un modelo de economía circular ofreciendo un nuevo e innovador servicio. Cuando el cliente considere que su Ecoflop SG está deteriorada, por una módica suma hacemos un proceso de mantenimiento o, haciendo entrega del antiguo par, ofrecemos un descuento sobre su nuevo par. Lo de la economía circular, usted devuelve la chancleta usada y se la aceptan en parte de pago por la siguiente para poder reciclar la vieja. Imagínense que así pensaran los gerentes de las grandes marcas productoras de PETs plásticos. En otro mundo viviríamos. Pero ellos no son los únicos. Esta es otra culicagada colombiana preocupada por el medio ambiente y por el plástico.
Yo soy Paola Tello Guerrero, soy física de Universidad Pública de la Universidad Industrial de Santander y hago parte de la expedición más grande de mujeres científicas a la Antártida. En el programa Homeward Bound, 1000 mujeres científicas van a trabajar alrededor del cambio climático. Mi idea era migrar a Colombia este mensaje, y es así como nació Antártida para Valientes. Yo quería contarle a niñas y niños una historia, y en esa historia iban a haber muchos elementos que buscaba que sensibilizaran desde el amor cómo nuestras acciones diarias tienen un impacto. Y además de eso, pretendemos crear una generación de valientes. Queremos que estos niños se empoderen y lleguen a su casa a explicarle a sus papás la relevancia que tiene cuidar ese planeta que ellos quieren tener. Paola no solo es una pila, sino que es una prueba de que hay que defender la universidad pública en Colombia. Ella es egresada de una universidad pública y tuvo la muy buena idea de que a través de los pingüinos, que son los animales que enamoran a los niños, pues que ellos fueran el vehículo para crear conciencia en los niños. Y este fue el resultado. A los pingüinos les encanta nadar en los océanos, pero los océanos tienen una comida que no les gusta. Y esa comida que no les gusta se llama plástico. Escribirles cartas a los pingüinos. Entonces las niñas y los niños de Colombia nos iban a contar cómo ellos iban a cuidar el planeta. Y la manera como lo hacían era escribiendo una carta a los pingüinos que yo iba a leer en la Antártida. El mensaje de un niño de Quibdó, de Santa Marta, de Pasto, de una niña que me escribía contándome cómo ella quería llegar a ser esa científica que trabajara por los pingüinos, llegó hasta la Antártida. Paola es muy inteligente y sabe que no solo es crear conciencia en los niños para el futuro, sino que hay que crear conciencia ya en la gente de las grandes empresas, a quienes debemos exigirles como consumidores. Nosotros como ciudadanía tenemos un poder muy importante en nuestras acciones diarias, pero adicional a eso tenemos un poder muy importante de llegar a las compañías, de exigir como clientes a nuestras compañías y de empujar a nuestros gobiernos por pasar a temas relevantes que están afectando la salud y el bienestar de nosotros y de nuestras futuras generaciones. Entonces, ese es el propósito de Antártida para Valientes. Si quieren conocer más, pueden entrar a la página www.antartidaparavalientes.com si se quieren involucrar de alguna manera. Y si quieren mirar en redes sociales, nuestro trabajo es @pateguerrero. Bueno, y si lo de Paola les pareció interesante, a ver cómo les parece esto, lo de la Fundación Huella Sostenible. Mi nombre es David Martínez, soy ecólogo de la Universidad Javeriana y soy el director de la Fundación Huella Sostenible. El programa más conocido que nosotros tenemos se llama Botellas para Educar, que consiste en el intercambio de útiles escolares por el reciclaje que las instituciones educativas nos dan a nosotros. En el primer año nosotros recolectamos 88 toneladas de plástico, donde se le enseñaba a los niños el valor del reciclaje, tanto social, ambiental, como también en lo económico. Nosotros damos las capacitaciones y pues ponemos una caneca y ya los niños empiezan a llenar. Ya después nosotros se le va sumando todo el kilaje a los niños y al final se les dice, bueno, ¿ustedes por qué lo quieren intercambiar? Lo hemos intercambiado por balones de fútbol, por raquetas de ping-pong, por ajedrez, por papel higiénico. La última gran entrega que nosotros hicimos fue con una mesa de ping-pong donde los niños en su institución recolectaron casi 3 toneladas de plástico y se les llevó su mesa de ping-pong. Nosotros también trabajamos en las zonas rurales. En las zonas rurales empezó a ocurrir un fenómeno muy bueno y es que los niños llevando, digamos, el plástico a las escuelas hizo que todas las personas de su comunidad o de su vereda empezaran a reciclar el plástico y se lo daban a los niños lo llevaban a las escuelas. Entonces también nos ayuda a nosotros a limpiar un poco más las veredas o sus sitios de plástico, y esto hace pues que los niños, por ejemplo, en una escuela rural puedan recolectar unos 70, 80 kilos en determinado tiempo, pero todo esto lo pueden intercambiar por útiles escolares. De esta manera nosotros estamos aportando a la limpieza del medio ambiente, y no solamente en beneficio ambiental, también un beneficio económico y social.
Personas muy bonitas, personas muy bacanas que pasan de la preocupación a la acción, de la crítica a la iniciativa y sobre todo de la ignorancia al conocimiento. Porque gran parte del problema del calentamiento global y la intoxicación de plástico que sufre el planeta es que la mayoría de nosotros ni nos enteramos, ni nos preocupa, ni siquiera está en nuestra lista de prioridades. En parte por culpa del bombardeo publicitario de las grandes marcas y corporaciones que como que ahoga toda la información que nos podría ser útil. Si viste este programa y viste el programa anterior, ya sabes cómo está la vaina y sabes que estamos en el momento en que podríamos hacer algo. Tú verás si contribuyes deteniendo esta invasión plástica con la que nos estamos intoxicando, al menos tratando de cambiar un poco tus hábitos de consumo. Sobre el microplástico, cómo se degrada a partículas pequeñísimas que además se asocian con tóxicos y se las comen los peces, los crustáceos, los mariscos que después nosotros nos comemos. Ya se habían hecho estudios y se habían encontrado las partículas de microplástico en los camarones, en los langostinos, en muchas especies de pescado. Pues muy bien, unos científicos australianos se acaban de dar a la tarea de analizar las heces, sí, el popó, la caquita, de personas de diferentes partes del mundo. Y adivinen qué. Pues encontraron los microplásticos en el sistema digestivo de estas personas, o sea que muy seguramente si nos investigan a nosotros en la barriguita ahí nos van a encontrar microplástico. Ahora el estudio que sigue es ver qué toxicidad o qué intoxicación puede estar produciendo ese microplástico en nuestros cuerpos, pero de que ya no lo estamos tragando, ya no lo estamos tragando. Así que tomar acciones es una cosa urgente y ojalá los gobiernos, ojalá el nuestro, también empiece a preocuparse por el tema, porque si no disminuimos el consumo de plástico, pues la cosa se va a poner mucho peor. Claro que esperar de nuestro gobierno y en general de nuestros gobiernos medidas a favor del medio ambiente, la verdad, puede ser frustrante. Aquí les voy a contar lo último que ha pasado en nuestro país en materia del medio ambiente. Primero, buenas noticias. En Boyacá, un grupo de colectivos ambientales y de campesinos lograron a través de un derecho de petición que la compañía Geofísica Torum S.A. detuviera las acciones exploratorias y posiblemente de perforación en la búsqueda de petróleo y hidrocarburos en un área de más de 257 kilómetros, cosa que es muy buena y ya la compañía, la FONADE le aceptó y se fueron. Muy bueno, porque pues ahí ya se fueron. De otra parte, Fusagasugá, la gente de Fusagasugá se opuso rotundamente a que se haga exploración y perforación en busca de petróleo, hidrocarburos y gases y esas cosas en su territorio a través de una acción popular donde el 99% de la gente votó que no se hiciera y hubo 39,000 y pico de votos, el umbral era de 34,000, se superó, o sea que ya la gente dijo que no. Muy buena noticia, muy bonito. La mala es que no sirve de mucho, parece. Sí, porque es que la Corte Constitucional a través de un fallo ha dictaminado que mediante consultas populares no se puede detener las actividades extractivas mineras, que porque el subsuelo, lo que está debajo de la tierra, es del Estado, o sea que la gente no se puede oponer, ni los entes territoriales, o sea que van a echar para atrás, dicen todas las consultas populares que se han hecho atrás, incluidas las que se hicieron en el Tolima, en los Llanos, ahora en Fusagasugá, o sea, la voluntad de la gente no importa, que porque el subsuelo es del Estado y que pues que detiene el progreso, la economía y todas esas vainas, y al paso que vamos pues nos van a hacer toda esa exploración a través de la famosa sísmica y el fracking, que ya les hemos explicado por qué son tan dañinos, sobre todo para las corrientes subterráneas de las que viven mucha gente, muchos campesinos, mucha producción agropecuaria en el país. La pregunta que yo le haría a la Corte Constitucional y a este gobierno que prometió que no iba a hacer fracking y ya tomó las consultas populares es la siguiente: listo, el subsuelo es suyo, pero si para sacar lo que está en el subsuelo usted me tiene que quitar el río que yo tengo en mi tierra, o usted me tiene que derrumbar o acabar con el bosque que yo tengo encima, que ese sí es de nosotros, entonces ¿ahí qué? ¿Qué vale más? El problema es que yo sí digo, fuera que este progreso nos estuviera dejando algo, pero es que ustedes des en cuenta ¿para dónde se van las regalías en un país con los niveles de corrupción que nosotros tenemos? El mejor ejemplo es La Guajira. Díganme ustedes, ¿dónde ve usted las obras? ¿Dónde ve usted lo que ha dejado la explotación de carbón de la Drummond y todo lo que se saca de La Guajira? Un departamento donde los niños se mueren de hambre. Es que no sé, de verdad fuera que dejara algo para el país. Esperemos a ver con qué sorpresa nos sale este gobierno. Hasta el próximo programa.